Yo soy Fernando Valenzuela y detrás de cámaras y en postproducción, Araceli Guerrero, y esto es Legión OCR. El día de hoy les traigo un video en el que les voy a compartir un poquito de cómo ha sido mi caminar en este mundo del OCR. Se preguntarán muchos cómo empezó esta historia, entonces en este video les vamos a contar cómo pasó. Yo soy un ingeniero en sistemas de 31 años al que el OCR le cambió la vida. Realmente yo no tenía una vida de deportista, mucho menos de deportista élite, pero en una carrera de obstáculos mi vida cambió. Yo he escuchado muchas historias de que la mayoría de los atletas con los que compito son deportistas desde muy pequeños. Esa no es mi historia. Lo interesante de esta parte de la historia, y es algo que sí me gusta recalcar mucho, es que yo siempre fui bueno para correr, pero realmente la vida no puso en el camino a nadie que se diera cuenta. En este caso fue muy interesante porque nosotros teníamos dos tipos de pruebas de carrera. La primera era una cosa más explosiva en la que los futbolistas siempre tienen ventaja, entonces todo el mundo sabe que el deporte del fútbol es un deporte muy explosivo, entonces en este deporte siempre tienen ventaja en los sprints los chicos que practican. Entonces en este deporte siempre perdía, porque como les comento, los futbolistas eran muy explosivos, muy rápidos, muy fuertes, pero en cambio cuando se trataba de las largas, en esas pruebas yo les ganaba a los futbolistas y siempre les gané y siempre tenía buenas calificaciones, pero realmente nunca tuve un llamado, digamos, a formarme formalmente en el deporte. Simplemente lo hacía, como les comentaba, por cumplir las clases que eran obligatorias. Yo en ese siempre tenía buenas calificaciones porque siempre terminaba ganando en pruebas que eran de hasta 5 kilómetros más o menos, que fue en el colegio. Claro, realmente las personas cuando me cuentan sus historias o conversamos en las carreras, me dicen, sí, ¿sabes qué? Yo en el colegio, en la universidad, en la escuela, participaba en atletismo, corría mucho, gané medallas, participaba en provinciales, en nacionales, a veces en sudamericanos. Entonces es gente que ya ha tenido una formación, digamos, desde niños en este ámbito deportivo. Entonces en mi caso no, simplemente siempre fui un entusiasta, no era un niño tampoco muy sedentario, si hacía el deporte que me ponía yo lo hacía, siempre me ha gustado la actividad física, pero nunca nada formal. Entonces aquí es cuando empieza la magia de todo esto, porque en una carrera OCR recuerdo claramente, un compañero del trabajo, me invitó a una carrera, y en esta carrera es que pasó la epifanía, yo le digo la epifanía del lodo, en donde realmente arrastrándome en el lodo de una competencia de Ecuador que se llama el Iron Runner, descubrí que me gustaba muchísimo esta carrera, pero realmente no fue tanto como que me enamoré de inmediato, no fue amor a primera vista, más bien fue algo así como un deseo de superación que viene acompañado de este tipo de competencias. Entonces lo anecdótico de esta carrera es que yo me empecé a correr y debido a que no estaba completamente bien delimitado el balizaje, terminé por cortar la ruta de la carrera y nos perdimos más o menos la última cuarta parte, el último 25% de la carrera. Como todos saben, en las carreras OCR, la última parte, el último tramo siempre es la parte más divertida, donde tienen los obstáculos más difíciles y los más divertidos también. Entonces, cuando ya nos empezamos a reunir con el resto de compañeros que nos fuimos a esta competencia, nos dijeron, ¿qué tal? Y todos vieron los obstáculos de suspensión que estaban por allá arriba, o el clásico obstáculo de esta competencia Iron Runner que se llama La Bestia. Y nosotros, no, nunca vimos estos obstáculos, ¿dónde estaban? Nos dicen, de ese lado de la montaña, del lado de allá. Y nosotros, no, pero nosotros entramos del lado de acá. Y nos asomamos a ver y efectivamente nos perdimos una gran parte del recorrido. Ese día hicimos los obstáculos, pero solo a manera de juego, ya al finalizar la carrera. Entonces me quedó un sinsabor súper grande en esa carrera. Yo dije, tengo que volver a hacerla y la próxima vez que vuelva voy a completarla. Entonces esto pasó en esta primera competencia de Iron Runner. Entonces yo terminé con una sensación increíble de que quería volver, pero yo quería otro Iron Runner la próxima semana si era posible. Entonces bueno, pasaron los meses y se lanzó la siguiente edición de la competencia. Y yo les dije a mis amigos, vámonos. Yo empecé ahora a mover a la gente, entonces fuimos a la segunda edición y nos fue chévere y la pude terminar por completo, pero esta edición fue en otra sede, no fue en la sede en la que fue la primera que corrí. Entonces fue como que, bueno, hay que regresar al mismo lugar donde empezó todo. Entonces me seguí preparando, me seguí esforzando y volvimos y la pude completar y tuve unas sensaciones increíbles y fue súper chévere que
yo empecé a ver un progreso, ¿no? Porque en medio de todo esto yo ya empecé a dejar un poquito mis vicios de lado y a meterme en otro vicio diferente, que es el del deporte. Entonces yo empecé a documentar todo lo que podía de una manera empírica completamente. Entonces, ¿qué pasó? Es lo inevitable que pasa cuando uno empieza a tomar las riendas de algo que ya tiene digamos, una especificación formal. Yo me lesioné en preparación para una competencia. Esto fue, ya van a ser, en este abril se cumple un año de que pasó eso. Entonces es una experiencia muy interesante lo que me pasó, porque yo venía de una progresión muy chévere y me venía preparando, pero pasó esta lesión. ¿Por qué pasó? Simplemente por desconocimiento. Yo no tenía la idea de cuánto podía soportar mi cuerpo, cuánto podía lograr, y simplemente le empecé a meter más cosas, más comida, más entrenamiento, y no me preocupaba tanto del descanso, de la recuperación, y simplemente tuve una lesión. Bondadosamente, y lo chévere fue que no fue una lesión tan grave, simplemente tuve un desgarro en el popliteo de mi pierna derecha. Entonces la recuperación no tomó más de 3 semanas, pero en este punto fue que también un nuevo punto de inflexión en todo esto, que al tener esta lesión llegamos con el doctor Mario Ochoa. Él primeramente me sacó de esta lesión y después empezó a dirigir mi entrenamiento, ya con una especificación muchísimo más formal de todo lo que estamos haciendo. Entonces empezó a guiarme tanto en lo que es nutrición, tanto en lo que es carrera, gimnasio, entonces, y viendo que cada parte complementaria se una. Igualmente empecé a ver una progresión tan diferente. Cuando tuve mi lesión, yo pesaba alrededor de 75 kilos y yo tenía la idea equivocada de que por poco solo tenía que comer proteína, porque los músculos se fabrican de proteína, y ya no comía grasas, ya no comía mucho carbohidrato. Entonces fue como un despertar. A veces dicen que la ignorancia es dicha, y yo estaba completamente perdido en la información que podía recibir de internet. Había muchas cosas que yo recopilaba y las absorbía sin filtro. Entonces esta lesión me llevó a este médico, que me llevó a una formación mucho más profesional. Al día de hoy más o menos llevamos 1 año y medio en este camino de una formación profesional. Hemos tenido altos y bajos y vamos en busca de un objetivo más grande, que es un campeonato mundial. Entonces es un cliché que siempre se dice, pero hay que tratar de creer en el proceso. Nosotros estamos en un proceso muy bonito que me ha dejado incontables enseñanzas, incontables ganancias. No he perdido nada, simplemente he ganado desde el día que tomé esa decisión. ¿Por qué lo hice? Porque yo ahora sé que el deporte también es algo que se debe llevar formalmente. Si bien podemos llevarlo como una actividad lúdica, es necesario asesorarnos para que podamos tener una dirección adecuada y no nos lesionemos. Antes, correr 5 kilómetros me parecía una cosa bárbara. Después pasamos a los 10, después empecé a correr 15 kilómetros pasando un día, y ahora en Santiago corrimos 2 medias maratones prácticamente a día seguido. Entonces, y realmente no terminé tan golpeado. Entonces la progresión ha sido tan increíble. Una anécdota también que yo les quería contar de esta progresión que ha habido, es que me parece increíble, es cómo fueron las 3 participaciones internacionales que he tenido. El primer mundial que corrí en Canadá, el 2017, el mundial de Londres y ahora el campeonato sudamericano Spartan. La primera vez que corrí en Canadá me tomó 5 horas terminar una competencia de 15 kilómetros. Ahora yo lo veo en perspectiva y me parece tan irrisorio haberme demorado tanto, pero es lógico porque no tenía formación, no estaba preparado y simplemente me lancé. Fue como una aventura completa, una completa aventura. Por suerte no me lesioné, terminé entero, y desde ese día es que empezamos a buscar ya un poquito de asesoría. Después vino la lesión y ahí es cuando empezamos la planificación formal. El año pasado, en octubre, fuimos a Londres a probarnos en el campeonato mundial. Fue una participación súper chévere en la que ya tuvimos más formación profesional y escalamos infinitamente. En septiembre, que fue el campeonato sudamericano, es increíble ver la progresión. Realmente me quedé asombrado del trabajo que se ha logrado. Es algo tan bonito, y ver el reconocimiento que se da en
en los resultados, haber terminado octavo en el sprint, haber terminado después la carrera de 15 kilómetros más o menos en 1 hora y 30, y después en la BIT haber quedado en sexta posición, compitiendo con atletas tan fuertes como lo son todas las personas que participaron. Además es súper interesante también que hay muchos chicos muy jóvenes con los que estamos compitiendo. Entonces, como ya les había contado, yo tengo 31 años, no soy un adolescente, y aún así me estoy tratando de enfrentar a ellos sin miedos, y solo con la confianza que me da el trabajo que estamos haciendo. Yo he escuchado esto de muchas personas, de que quieren ser campeones mundiales de esto, y de eso se trata, de cada día empujar más y más fuerte para lograr los objetivos. Y lo que les puedo decir a todas las personas que dicen que quieren ser campeones mundiales, les digo que van a tener muchos contrincantes muy fuertes, y yo voy a estar ahí también para tratar de dar guerra, representando lo mejor que se pueda al país. Realmente me sugirieron que no hiciera así para que pudiera dar el todo por el todo en la de 21 kilómetros, pero no me arrepiento para nada haber tomado la decisión de tomar las 3 pruebas a la vez, porque es saber hasta dónde puede llegar uno y empujar más allá. Entonces, cuando yo iba corriendo la carrera de 21 kilómetros, la BIST, con 30 obstáculos, realmente para mí fue un asombro cada paso que daba, cada kilómetro que sumaba. Yo veía cómo en el reloj iban pasando los kilómetros y me sorprendí por completo ver cómo yo podía y estaba completamente entero para seguir corriendo, a pesar de que el día pasado ya había corrido 20 kilómetros. Entonces es una sensación increíble poder empujar el cuerpo a tener estas grandes metas, y la única manera en las que se pueden lograr es saltando de la cama y tomar la decisión de hacer lo mejor que puedas cada vez, porque realmente no quisiera exagerar, pero cuando terminé la BIT, lo que siempre me pasa después de las carreras de OCR es que quería más y quería seguir corriendo y subirme más obstáculos, porque es una cosa tan divertida este mundo del OCR, que uno termina con esa sensación de que quiero más. Antes corrí una carrera de 7, 8 kilómetros y quería más. Ahora corrimos una de 15 y quería más. Este fin de semana corrimos a día seguido 20 kilómetros y ahora quiero más. Y entonces el límite es simplemente el que tú te quieras plantear. Siempre digo que los límites están únicamente entre las orejas, o sea, en este espacio que hay entre las orejas. Entonces, para mí, haber terminado esa prueba como lo terminé, en 6º lugar, detrás de atletas tan fuertes como lo son los chicos chilenos y el mexicano que ganó, entonces es una cosa chévere. Y haberles ganado a muchas otras máquinas que yo les sigo mucho, yo veo sus historias, veo cómo entrenan, cómo se dedican, y haberles ganado a esas personas, a pesar de toda la suma de kilómetros que hubo en ese fin de semana, para mí fue una cosa increíble. Cuando llegué a la meta de la BIST, yo tenía una sensación tan chévere, porque realmente yo sentía que podía seguir corriendo, y yo decía, ya se acabó la carrera. Fueron 2 horas y media que me tomó terminar la BIST, 21 kilómetros y 30 obstáculos, pero sentía esa energía que te da el correr en las montañas. Obviamente estaba cansado, pero toda esa energía que te da estas carreras de obstáculos estaba ahí presente, y simplemente salté sobre el fuego del último obstáculo, y después hice mi brinco característico que siempre hago, y tuve que gritar porque sentí tanta emoción, tanta fuerza en mi cuerpo. O sea, mi cuerpo estaba demolido, pero mi espíritu estaba en llamas, y quería seguir y quería correr más. Obviamente estaba golpeado, ya paré, nos empezamos a enfriar y todo lo demás, pero fue esa sensación que te da el poder cruzar la meta y hacerlo bien de una manera, digamos, demostrando el sacrificio que hay detrás de una meta así. Fue una cosa increíble. Como resultado de toda esta experiencia, de todo lo que viví en el campeonato sudamericano y en especial en la BIST, se refuerza el deseo que tengo y que me motiva cada día a tratar de ser el campeón mundial de carreras de obstáculos. Y en esta motivación es que yo me esfuerzo cada día, que yo lucho, que yo corro cada metro, cada kilómetro, que yo levanto cada pesa, que yo me cuelgo de cada obstáculo, para saber y estar seguro de que estoy en el camino correcto,
y de que estamos haciendo las cosas de la mejor manera para poder lograr este sueño tan grande que yo tengo. Hoy día les he compartido un poquito de mi historia. Yo sé que todo el mundo tiene una historia muy chévere que contar, entonces la próxima vez que nos veamos en las carreras, no olviden de acercarse y contarnos para que podamos conversar de cómo han sido nuestros caminos. Sin más por el momento y como siempre, nos vemos en las carreras.